antimicrobianos. Entonces, eh, uy, no. Eso es una forma de ver a qué antibióticos es sensible y a cuáles es resistente. ¿Vale? Entonces, antes de empezar un tratamiento, podemos hacer ese estudio y de esa manera acertar ya con el antimicrobiano. ¿Ya? ¿Y por qué creen que se utiliza eso y no directamente le damos no sé, una mezcla de antibióticos, por ejemplo? Y decimos, bueno, con alguno acertaremos. Para que no ¿Por qué no generen deberíamos resistencia. hacer eso como médicos veterinarios? Exactamente. Para no generar resistencias. Muy bien. Vale, entonces, primero, ¿qué es un antibiótico? Los antibióticos son sustancias normalmente naturales que se elaboran o las elaboran alguna bacteria o hongos, ¿vale? Normalmente proceden de bacterias u hongos y Profe, las liberan, nunca es las liberan directamente en el el hongo o medio la bacteria. para suplir a otras bacterias. ¿Cómo? Perdón. Nunca es directamente el hongo o la bacteria, siempre es un destilado, por decirlo así, de esos microorganismos, o puede ser el microorganismo en sí. No, nunca suele ser el organismo en sí, ¿vale? Porque lo que necesitamos hacer es concentrar ese producto que generan, ¿ya? Tenemos que sacarlo, tenemos que purificarlo y concentrarlo, ¿sí? Para que sea mucho más efectivo. Porque lo que no nos interesa es tener precisamente otro hongo o otra bacteria creciendo para eliminar otra, ¿ya? Entonces no es la idea. Lo que se hace es eso, se extrae, se purifica y se hace mucho más condensado, ¿vale? De tal manera que aumenta mucho la efectividad. ¿Bien? Es como los medicamentos que se extraen por ejemplo, la aspirina saben que se extrae del sauce, ¿no? El componente fundamental de la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, se extrae del sauce. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros nos ponemos a mascar unas hojas de sauce, necesitaríamos mascar muchas para tener la misma concentración que una aspirina. Pues es un poco lo mismo, ¿vale? Necesitamos sacar el componente fundamental, que es el antibiótico, concentrarlo y tener una buena cantidad para que funcione en nuestro organismo. ¿Ya? ¿Por qué creen que hay ciertas bacterias y ciertos hongos que producen estos antibióticos? ¿Para qué los harán? Para defenderse, supongo. Para defenderse, supongo. Bien, eso es más bien, más que para defenderse, para eliminar a otras especies con las que compiten. ¿Vale? Imagínense que un grupo de bacterias se alimentan de lo mismo. Bien, pues una manera de tener más alimento es eliminar a los que compites, con los que compites. ¿Vale? Entonces, para eso hay ciertas especies que generan antibióticos. Bueno, tenemos varios tipos de antibióticos: bactericidas, bacteriostáticos y bacteriolíticos. ¿Alguien sabría decir qué es un bacteriostático? Un antibiótico que no mata, mantiene el número de bacterias, podríamos decir. Esa es. ¿Vale? Lo que impide es que las bacterias se reproduzcan. Eso es, inhibe la reproducción. Entonces las bacterias continúan con vida, pero no se logran reproducir. ¿Ya? Entonces, si tenemos una pequeña cantidad de bacterias que ha ingresado al organismo, se va a mantener esa misma cantidad.
¿vale? No va a generar una invasión. Luego tenemos el bactericida. ¿Alguien sabe qué es un bactericida? Ese es el que elimina todo. Eso es, mata bacterias. ¿Y qué diferencia hay entre un bactericida y un bacteriolítico? Yo no sé. No sabría. La forma en que mueren, muy bien. ¿Cómo es, Juan? O sea, pero el bacteriolítico no genera una ruptura de la célula. Exactamente. El bacteriolítico rompe la célula, ¿vale? Normalmente ataca sobre la pared. Y al romper la pared, la bacteria muere, ¿vale? Pero, digamos, se rompe la célula en sí. El bactericida no. Puede morir, por ejemplo, porque se altera los ribosomas. Hay muchos antibióticos que actúan sobre los ribosomas. Entonces, sin ribosomas, la bacteria no puede sobrevivir. Pero no se rompe. Un bacteriolítico como la penicilina rompe la célula. ¿Vale? Esos son los bacteriolíticos. Muy bien. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos de bacteriostáticos, bacteriolíticos y bactericidas. Bien. Así algunos de los más conocidos que salen ahí. De los más conocidos tendríamos el cloranfenicol, eritromicina dentro de los bacteriostáticos y las tetraciclinas. Dentro de los bactericidas, la streptomicina es la más conocida. Y del bacteriolítico, pues las penicilinas. Bueno, pero vamos a lo que nos concierne hoy, que es determinar la sensibilidad de los microorganismos frente a los antibióticos. Entonces, tenemos lo que vamos a basarnos hoy es en los antibiogramas, que son la forma de conocer la sensibilidad a los distintos antibióticos. Pero hay varias formas de realizar antibiogramas. Uno es midiendo la cantidad necesaria. Otro es eh, digamos, analizando a la vez uy, la susceptibilidad de antibióticos o la susceptibilidad a varios antibióticos. Es decir, vamos en presencia de 5 o 6 antibióticos y vamos a ver cuál de ellos es sensible. ¿Vale? En cuanto a la cantidad de filtros que nos interesan, que son la cantidad o la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida, que vamos a verlos ahora. Y para ver la susceptibilidad a varios antibióticos, vamos a realizar, o el método más utilizado es el método de Kirby-Bauer. Vale. Entonces, vamos a comenzar.
Bueno, aquí tenemos el primer cálculo que vamos a hacer es la concentración mínima inhibitoria. ¿En qué consiste la concentración mínima inhibitoria? Es la cantidad o la concentración mínima de antibiótico, ¿vale? La menor concentración de antibiótico necesaria para detener la reproducción bacteriana. Este es el último laboratorio, ya no hay más laboratorios de este. Juan, a ver si vas a ser del otro grupo. Si ya tuviste esta clase es que eres del otro grupo. Déjame consultar. Claro, Juan, tú eres del grupo anterior y además estuviste en la clase. Sí. Nada, tú no tienes hoy laboratorio. Chao. Por eso se lo sabía, ¿eh? Juan, te sabía las respuestas. Vale. Entonces, concentración mínima inhibitoria, ¿vale? La menor concentración necesaria para inhibir la reproducción bacteriana, ¿ya? Lo mínimo que necesitamos para que una cepa bacteriana no se reproduzca, ¿ya? Entonces, digamos, podemos administrar distintas dosis de antibiótico, pero va a haber una en la que va a empezar a funcionar, ¿ya? Entonces, lo primero que va a hacer antes de empezar a matar va a ser impedir la reproducción, ¿ya? Si luego empezamos a aumentar la cantidad, empezamos a aumentar la concentración, entonces empezar a matar bacterias. Pero en un principio lo que va a hacer es anular la reproducción. Bien. Esto se puede hacer de dos métodos. La concentración mínima inhibitoria se puede hacer mediante diluciones seriadas o mediante el I-test. ¿Vale? Que vamos a ver ahora los dos. Los dos son métodos para calcular la concentración mínima inhibitoria. ¿Vale? Entonces, este que tenemos aquí ahora es una serie de tubos en los que conforme nos vamos yendo más a la derecha tenemos mayor concentración de antibiótico y menor concentración hacia la izquierda. Vale. Entonces lo que hacemos es, en una serie de tubos añadimos, bueno, tenemos medio de cultivo, ya todos los tubos tienen la misma cantidad de medio de cultivo, y en todos los tubos sembramos la misma cantidad de bacterias. Pero lo que vamos a tener diferente entre cada tubo es la cantidad de antibiótico, la concentración del antibiótico. Los de la derecha tienen mucha concentración de antibiótico y los de la izquierda tienen muy poca concentración. ¿Vale? Y entonces esperamos 24 horas. Y una vez que hemos esperado 24 horas, vemos los resultados. Y ahora yo les digo, ¿por qué los de la izquierda tienen más turbidez que los de la derecha? Por la cantidad de células que no están como teñidas, debo suponer. Por la cantidad de células, exactamente. Aquí no hay tinción, es simplemente la turbidez. ¿Vale? A mayor turbidez, mayor cantidad de bacterias. A menor turbidez, menor cantidad. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el tubo que nos interesa aquí? El primer tubo en el que no aparece turbidez, que es este que ven aquí,
Este es el que me marca la concentración mínima inhibitoria. ¿Vale? Imaginen que en el primer tubo tengo 0, en el siguiente 0,5 mililitros, en el siguiente 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Pues en el 6 sería la concentración mínima inhibitoria, es decir, la menor cantidad de antibiótico necesaria para inhibir la reproducción bacteriana. ¿Sí? Entonces se me olvidaba decirles que en todos los tubos tienen la misma cantidad de bacterias, que es 10 elevado a 8 unidades formadoras de colonia. Cuando las sembramos, ¿vale? Sembramos en todas la misma cantidad. Pero al cabo de 24 horas la cantidad va a ser distinta. ¿Por qué? Porque por debajo de la concentración mínima inhibitoria van a reproducirse y por encima no se van a reproducir. Entonces, ese primer tubo que obtenemos que es que no tiene turbidez, es el primer tubo en el que las bacterias no se han reproducido y por lo tanto es la cantidad mínima inhibitoria o la concentración mínima inhibitoria. ¿Se entiende? Sí. Ok. Vale. Otro parámetro que podemos obtener es, ya no solo nos interesa cuándo dejan de reproducirse, sino que con qué de antibiótico conseguimos matar a todas las bacterias. Bien. Entonces, si nosotros tomamos el punto, ese tubo en el que sabíamos que había una cierta cantidad de antibiótico y esa, ya hemos determinado que esa concentración es la concentración mínima inhibitoria, el siguiente tubo, lo que vamos a hacer con el siguiente tubo, bueno, ya incluso con ese tubo y el siguiente, lo vamos a llevar a una placa. Bien. Y entonces, la primera placa en donde no tenga colonias va a ser porque todas las bacterias se han muerto. Bien. Y por tanto, esa va a ser la concentración mínima bactericida, la menor concentración necesaria para matar a todas las bacterias. Porque si no me salen colonias, ese tubo, al pasarlo a la placa no me salen colonias, es porque todas las bacterias han muerto. ¿Vale? Entonces, ese punto va a ser la menor concentración necesaria para matar a todas las bacterias. La concentración mínima bactericida. ¿Se entiende? Profe, yo no entendí cómo era, perdón. Ya. Antes recuerden esos tubos que teníamos antes, ya que cada vez tenemos más antibiótico en cada, digamos, cada tubo tiene más antibiótico que el anterior, ¿sí? Tenemos esa escala eh, de concentración de antibiótico y veíamos que había uno en el que aparecía, el primero en el que no aparecía turbidez, era la concentración mínima inhibitoria, ¿vale? Que es en el que las bacterias no se reproducen. Ahora, lo que tenemos que hacer es, tomamos ese tubo y tomamos el siguiente y los llevamos y los sembramos en una placa. Bien. Entonces, va a haber un punto en el que conforme vayamos saliendo de los tubos a las placas, vaya un punto en el que al cabo de 24 horas en la placa no voy a encontrar colonias. En uno de esos tubos, al llevarlo a la placa, no voy a encontrar colonias. ¿Por qué se produce eso? Porque esa concentración de antibiótico está matando a todas las bacterias. ¿Vale? Entonces, el primer tubo en el que no encuentre colonias va a ser la concentración mínima bactericida.
es decir, la menor concentración necesaria para matar a todas las bacterias. ¿Ya? Y en este caso sería este tubo, el que tiene 4 microgramos por mililitro de antibiótico. Cuando ponemos en un tubo 4 microgramos por mililitro de antibiótico, matamos a todas las bacterias. Y entonces al llevarlas a una placa no me crecen colonias. ¿Vale? ¿Ahora se entiende eso? ¿Mejor? Sí, ahí entendí mejor. Gracias. Vale. Bueno, otra forma de hacer lo mismo, de determinar la concentración mínima inhibitoria, es una manera más sencilla. En lugar de utilizar un montón de tubos con concentraciones crecientes, lo que hacemos es utilizar una tira de plástico que contiene, digamos, una concentración creciente de antibiótico, ¿vale? Conforme nos vamos aquí más arriba en esta placa, va aumentando la cantidad de antibiótico, ¿sí? Entonces, abajo tengo muy poco y arriba tengo mucho antibiótico. Y viene en, digamos, trae como una serie de medidas que me están indicando cuánto antibiótico hay en ese punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué punto me interesa? El punto en el que comienza a aparecer ese halo de inhibición. ¿Vale? Ven que tengo alrededor una parte como amarilla y adentro hay una parte transparente. Todo esto que voy a señalar ahora en rojo es lo que llamamos el halo de inhibición. Las bacterias se están alejando de esa tira de plástico porque tiene mucho antibiótico. ¿Vale? Entonces, en el punto en el que comienza a aparecer ese halo, que sería en este caso aquí, ahí en ese punto va a ser la concentración mínima inhibitoria, que en este caso corresponde exactamente a 0,25 microgramos por mililitro de antibiótico. En ese punto tenemos la concentración mínima inhibitoria. ¿Vale? Entonces es otra forma de hacerlo, pero en lugar de utilizar tubos, utilizamos una tira que tiene cada vez más, va de menos a más antibiótico. ¿Vale? Fijaos en la imagen de la derecha. Tenemos algunos que necesitamos más antibiótico, por ejemplo este. Ven que este punto sale más arriba que por ejemplo aquí. ¿Vale? Entonces esta bacteria es más sensible a este antibiótico que voy a rodear en rojo, es más sensible que a este otro. ¿Veis? Porque necesito más antibiótico para inhibir su crecimiento. Entonces este es menos sensible, la bacteria es menos sensible a este antibiótico, y en la parte de abajo, este que tengo aquí en rojo, la bacteria es más sensible. Porque con muy poco antibiótico ya consigo que la bacteria deje de reproducirse. Bien. Este otro que está aquí también es poco sensible. ¿Se entiende eso? Más o menos, pero sí, sí se entiende. Dale.
sea, eso, en el fondo es lo mismo, ¿vale? La medida a la que las bacterias dejan de reproducirse, pero en lugar de utilizar tubos, utilizamos esa tira, que tengo cada vez más antibiótico, ¿ya? Bueno, y vamos a la parte que es un poco más importante, es el método Kirby-Bauer. ¿Vale? En este caso es una forma de ver la sensibilidad de una bacteria a varios tipos de antibiótico, todos ellos a la vez, ¿ya? Entonces aquí vamos a determinar si la bacteria es sensible a un antibiótico o resistente a un antibiótico. ¿Vale? Fijaos en la imagen que tenemos aquí, abajo a la derecha. Tenemos 3 discos que se llaman sensidiscos. Son discos impregnados en antibiótico. Si nos fijamos en los dos de arriba, ay, se ha hecho. Bueno, en los dos de arriba tenemos un halo alrededor y en cambio en el de abajo no. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen que los dos sensidiscos de arriba tienen un halo alrededor y el de abajo no? Porque esos dos son resistentes a las bacterias de ahí, mientras que el de abajo no. Al revés. Los de arriba son sensibles a la bacteria. O sea, la bacteria es sensible al antibiótico. Ya, cuidado con eso. Ya, que a veces se confunden. Es la bacteria la que es sensible al antibiótico, no el antibiótico es sensible a la bacteria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí la bacteria? La bacteria se aleja. ¿Ya? La bacteria trata de alejarse del antibiótico. ¿Por qué? Porque no puede crecer cerca del antibiótico. Cerca del antibiótico muere. Y por eso tenemos esos halos de inhibición. Y en cambio en la de abajo no hay ningún tipo de halo porque la bacteria es resistente a ese antibiótico. O sea, ese antibiótico no le hace nada a esta bacteria. ¿Bien? Bueno, esto es lo que vamos a profundizar después. La última semana de noviembre. Bueno, ¿qué factores afectan a la actividad antimicrobiana? Hay distintos, digamos, dependiendo un poco de las condiciones del cultivo, hay ciertas condiciones que pueden afectar al funcionamiento de los antimicrobianos. Por ejemplo, el pH del medio del cultivo puede hacer que algunos antibióticos se inactiven. ¿Vale? Por ejemplo, la nitrofurantoína funciona bien a pH ácido y hay otros que funcionan mejor a pH alcalinos, que son los aminoglucósidos y las sulfanamidas. No, ese ya lo entregaron, Paulina. Lo entregaron hace 2 semanas. Vale. Ah, el 5 y 6. Sí, es hasta el sábado, pero es hasta el sábado 28. Vale. Otra de las cosas que puede afectar y que nos puede alterar los resultados de un antibiograma son los componentes del medio. ¿Vale?
por ejemplo, la presencia del ácido paraminobenzoico, que se utiliza mucho en medios de cultivo, eh, digamos, interacciona negativamente con las sulfanamidas, ¿vale? Y le activan un poco las sulfanamidas. Entonces, eso también nos puede alterar los resultados. También la estabilidad de los antibióticos. Los antibióticos, conforme va pasando el tiempo, van perdiendo actividad. Entonces, normalmente se mantienen refrigerados, ¿vale? Para que pierdan la mínima cantidad posible. Pero bueno, aún así van perdiendo. Otra de las cosas que puede afectar es la concentración del inóculo. Es decir, de la cantidad de bacterias que, que coloquemos en el medio. Imaginen que colocamos muy pocas bacterias, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que se nos van a quedar espacios libres, ¿ya? Y eso lo vamos a confundir con una sensibilidad al antibiótico. Ahí vamos a decir, ah, mira, esta bacteria es sensible al antibiótico, cuando en realidad no lo es. Bueno, más cosas. La actividad metabólica, ¿vale? También afecta. Las bacterias son más susceptibles a los antibióticos, es decir, les afectan más los antibióticos cuando, cuando está, digamos, en ese periodo de crecimiento de la fase logarítmica de la curva. Saben que la curva hace una forma como de S. Entonces, el momento en el que son más sensibles es cuando está creciendo esa curva, ¿ya? Y luego también influye el espesor del medio. Tiene que ser de 4 milímetros para que el antibiótico se disperse bien, ¿vale? Entonces, todos estos factores están afectando a nuestro crecimiento y al efecto de los antibióticos. Pero hay una forma de evitar estos efectos, que es mediante el método de Kirby-Bauer. Imaginen que el método de Kirby-Bauer es una especie de receta de cocina, ¿vale? Es un método estandarizado en el que todos estos factores están considerados. Entonces, como todos estos factores están considerados, lo tenemos controlado, ¿vale? Es eso, como una serie de recetas de cocina que tenemos que seguir para hacer un buen antibiograma. Y una de las cosas que se hace en el método Kirby-Bauer es utilizar el medio Muller-Hinton, ¿vale? Este es un medio especial para usar para antibiogramas. ¿Vale? Este no afecta a los antibióticos. Entonces, al seguir este método, el método Kirby-Bauer, nos aseguramos que no vamos a tener, digamos que no... Uy, se ha caído un momento. Estaba diciendo que al utilizar el método Kirby-Bauer, lo que vamos a hacer es evitar el efecto de todos estos factores sobre el funcionamiento de los antibióticos. Ya nos quitamos esa preocupación eh, si es que realizamos este método Kirby-Bauer. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Vale. Entonces, vamos a ver cómo se hace una siembra y un antibiograma mediante el método de Kirby-Bauer. Un segundo que voy a proyectar.
Vale, voy a compartir la pantalla. Ay, un momento. Vale, ¿se ve? Sí se ve. ¿Se ve el vídeo aquí? Ah, Power o de difusión en disco. El aislamiento e identificación de un agente infeccioso a partir de una muestra clínica proveniente de un paciente no es suficiente para impartir una terapia. Actualmente, numerosos microorganismos han desarrollado múltiples mecanismos que les permiten resistir a la acción de los más nuevos y potentes agentes antimicrobianos. El método Kirby-Bauer o de difusión en disco es el método cualitativo más utilizado para determinar la sensibilidad de un agente bacteriano frente a un antibiótico. En este video se presentan detalladamente los pasos en el laboratorio para el montaje del método Kirby-Bauer. Paso 1. Preparación del inóculo. Con un cultivo bacteriano puro, previamente con un asa bacteriana, se toma una colonia aislada y se inocula en un tubo con solución salina estéril. Es indispensable el uso del mechero para flamear el asa y la boca del tubo de ensayo. Agite vigorosamente el inóculo hasta obtener una solución homogénea de aproximadamente 1.5 por les a la 8 formas de colonia por mililitro. Esto se logra con el estándar de turbidez de McFarland de 0.5. Simplemente se compara el grado de turbidez del inóculo con el estándar. Si la turbidez está por debajo del estándar, se debe tomar una o más colonias del cultivo hasta igualar la turbidez. Si la turbidez es mayor, se recomienda iniciar nuevamente con el inóculo. Paso 2. Siembra de inóculo en el medio de cultivo Müller-Hinton. Se debe identificar debidamente la caja que contiene el medio de cultivo Müller-Hinton. Luego, se introduce un hisopo de algodón estéril en el tubo, con el inóculo estandarizado en el paso anterior. El exceso de líquido se eliminará haciendo rotar suavemente el hisopo contra las paredes del tubo. Con el hisopo debidamente humedecido, se inoculará en 3 o 4 direcciones toda la superficie de la placa con el agar Müller-Hinton, girando suavemente dicha placa en ángulos de 90 grados. Descarte el hisopo en solución de hipoclorito. Paso 3. Aplicación de los encidiscos. Con una pinza estéril, tome con precaución los encidiscos previamente seleccionados, según criterios microbiológicos y criterios médicos veterinarios. Los encidiscos contienen los antibióticos a evaluar. Ubíquelos simétricamente en la superficie del agar Müller-Hinton. Para algunos microorganismos se puede usar agar sangre. También puede ser usado el dispensador de encidiscos, lo cual facilita el trabajo, ya que permite ubicar simétricamente en el agar varios encidiscos al mismo tiempo. Ubique el dispensador sobre el agar y dispense los encidiscos, aplicando presión cuidadosamente sobre el dispositivo. Retire el dispensador y verifique la disposición de los encidiscos. Lleve los medios a la incubadora durante 12 a 24 horas a 37 grados. Paso 4. Lectura e interpretación. Luego de la incubación, retire los medios para la lectura, la cual se hace mediante la observación de la presencia del halo de inhibición alrededor de los encidiscos. Este halo de inhibición significa que no hay crecimiento de microorganismos, ya que el microorganismo es sensible al respectivo antibiótico. Sin embargo, es necesario verificar la sensibilidad o resistencia del microorganismo frente al antibiótico.
Esto se hace midiendo el diámetro del halo de inhibición, resultado que debe ser consultado en las bases de datos y la literatura, y de esta manera poder recomendar un antibiótico para el tratamiento. De todas maneras, el médico veterinario es el responsable del tratamiento y deberá tener en cuenta todas las precauciones y recomendaciones para el uso racional de antibióticos. Vale. Un segundo que vuelvo a proyectar esto. Vale, entonces ahí hemos visto cómo se hace esa siembra por el método de Müller-Hinton. Hay un tema que ha salido que es el de que es el de el McFarlane S de 0,5. ¿Vale? El McFarlane es una medida de turbidez en la que más o menos se puede estimar por el grado de turbidez cuántas bacterias tenemos. Entonces, el método Kirby-Bauer necesita, o lo tenemos que hacer siempre con 10 elevado a 8 unidades formadoras de colonias por mililitro. Como eso no se puede contar, lo que se hace es utilizar una medida de turbidez que más o menos sea esa cantidad, ¿ya? 10 elevado a 8. Entonces, esa medida de turbidez que corresponde a 10 elevado a 8 unidades formadoras de colonias es la medida de McFarlane de 0,5. ¿Ya? Simplemente es eso, ¿vale? Una medida de turbidez para estimar la cantidad de bacterias que tenemos. Y entonces, ahora ya vamos a hacer la actividad que está en la tarea, ¿vale? En el que vamos a ver una serie de cómo nos han quedado los resultados y vamos a interpretar esos resultados. ¿Ya? Entonces, voy a proyectar desde mi PowerPoint porque he hecho una modificación para que veamos, los resultados junto con la tabla, ¿vale? Ahora les muestro. Bueno, entonces, lo que vamos a obtener son así resultados en los que veremos zonas de inhibición y zonas sin inhibición. Pero lo importante es que vamos a tener que medir el diámetro de un lado a otro, ¿vale? Que tengamos un halo alrededor de un antibiótico no significa que la bacteria sea sensible a ese antibiótico. Necesitamos, para cada antibiótico hay que pasar una cierta medida, ¿vale? Por ejemplo, para un antibiótico, ese halo tendrá que ser mayor de, por ejemplo, 15 milímetros. Para otro antibiótico tendrá que ser mayor de 13 milímetros, ¿vale? Para otro de 17. Va a depender, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo ahora los resultados y vamos a interpretar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otra imagen para mostrarles que algunos antibióticos funcionan, por ejemplo, de manera sinérgica, es decir, un antibiótico potencia a otro antibiótico, ¿vale? Y luego tenemos aquí una cosa curiosa, en esta imagen de la izquierda, arriba a la izquierda, ¿vale? ¿Alguien sabría decir qué está pasando ahí? Porque se ven halos, por ejemplo, fijaos en la que pone CAZ, fijaos aquí. Tenemos un halo, pero a la vez tenemos una serie de colonias dentro del halo. ¿Por qué creen que puede pasar eso?
No sabría, yo diría algo como que están generando resistencia o algo así. La verdad no sabría. No exactamente. Lo que está pasando aquí es que tenemos dos bacterias distintas, ¿vale? Entonces, hay unas que son sensibles, ¿ya? Y por eso se genera el halo, porque esa bacteria es sensible. Y hay otra bacteria que es resistente. Entonces, la resistente tiene colonias cerca del antibiótico, la sensible crea un halo de inhibición, ¿vale? Esto es algo que tendremos que evitar siempre. Los antibiogramas se hacen siempre con un cultivo puro, no con una mezcla bacteriana, ¿vale? Porque aquí, como ven, no podremos saber si la bacteria es sensible o es resistente a un antibiótico, ¿vale? Entonces, en situaciones normales, en la práctica clínica, se hace siempre sobre un cultivo puro, no sobre una mezcla bacteriana, ¿ya? Para que no pasen este tipo de cosas. Bueno, vamos a ver entonces ya los resultados. Voy a proyectar desde mi PowerPoint. Perdón. Vale. ¿Ven ahí? Entonces, ahí tengo los resultados en una placa de gram positivo de un antibiograma con 6 antibióticos y sus diámetros. Y entonces tenemos que ver en la tabla de la derecha si la bacteria es sensible o resistente. Entonces, vamos a comenzar por la G. Gentamicina. Tenemos 15 milímetros. ¿Vale? Entonces tenemos que ir a la tabla y nos encontramos que para la gentamicina, con 15 milímetros ya se considera que la bacteria es sensible a la gentamicina. ¿Vale? Fijaos, voy a poner un cuadrado. Gentamicina. 15 milímetros. Vale. Por lo tanto, esta bacteria es sensible a la gentamicina. ¿Vale? Porque con la 15 ya consideraríamos que la bacteria es sensible. Vamos con la siguiente, ampicilina. Me sale 13 milímetros. ¿Qué dirían que es? ¿Sensible? ¿Resistente? Profe, yo diría que es resistente, pero tengo una duda. ¿Por qué la gentamicina vio el 15? En este caso ve el 13. Porque, fijaos, tengo aquí 15. Déjame ver. Vale, me he basado en esta medida de aquí. Entonces, como ahí me sale 15 milímetros, ya, he ido directamente a la tabla y busco 15. En este caso, la ampicilina me sale 13. Entonces voy a reducir el cuadrado hasta ahí, 13. Resistente, ¿ya? Ya, ok. Esto de los cuadrados lo hago simplemente para que lo vean. Eso, simplemente para que lo vean, ¿ya? Pero siempre lo que tengo que ir haciendo es primero ver el dato en la placa y después ir a leer la tabla. CPH, que tengo aquí, 12 milímetros me da en la placa.
el diámetro del halo es de 12 milímetros. CpH, vengo a la tabla, que es cloranfenicol. ¿Y qué dirían que es? ¿Sensible o resistente? Profe, disculpe, ¿cuál dijo? ¿Alguien intentaba decir algo? Cloranfenicol, me da 12 milímetros. ¿Sensible o resistente? Ah, ok. Resistente, exactamente. Muy bien. Vale, siguiente. Entonces voy a marcar aquí cloranfenicol resistente. Siguiente, que es CIP, o sea, ciprofloxacino. La medida del halo me da 22 milímetros. Entonces vengo a mi tabla y ¿qué dirían que es? ¿Esta bacteria es sensible o es resistente al ciprofloxacino? Es sensible, exactamente. ¿Vale? Estamos en ciprofloxacino, que es CIP. Vale, esto ya está dentro de la tarea, ¿vale? Entonces esto mismo que estamos haciendo lo van completando ahí en la tarea, en la tabla de la tarea. AC, que es amoxicilina con ácido clavulánico, que es un antibiótico súper común. 18 milímetros. ¿Resistente o sensible? Sensible, ¿cierto? Vale. Entonces, a este paciente, sí, Perdón, ¿cómo supo que era sensible? Que ahí yo tenía duda. ¿Cómo lo supo? vale, porque era esta AC. Ya, déjame que ponga una AC. Entonces, AC tiene 18 milímetros. Entonces, viendo que son 18 milímetros, vengo a la tabla y veo que eso corresponde a sensible. ¿Ya? Por lo tanto, esta bacteria es sensible a la amoxicilina con ácido clavulánico. Ah, ya entiendo. Simplemente es eso. Ir viendo eso, voy viendo en la imagen y después miro dónde está en la tabla. ¿Y la Vamos I? con la vancomicina, que es la U. ¿Sí? ¿La letra I de la tabla qué significa entonces? Intermedio. Ah, Es ya, cuando presenta una sensibilidad intermedia. ¿Ya? Que ya. no llega a ser totalmente sensible ni es totalmente resistente. Ok, ahora me quedó claro. Vale. Gracias. Vancomicina me da 6 milímetros. ¿Ya? Entonces, ese valor es menor que el valor de resistencia. ¿Ya? Porque por debajo de 9 ya se considera resistente. Por lo tanto, esta bacteria es resistente a la vancomicina. ¿Ya? Porque me ha salido un halo de 6 milímetros y me dice la tabla que por debajo de los 9 milímetros la bacteria es resistente. Entonces, ¿qué antibióticos debería suministrar al paciente que tenía esta infección por esta cepa?
Yo diría que la vancomicina sería la más efectiva. A ver, vamos a consultar un momento. ¿Vancomicina? No. Porque fíjate que la vancomicina me ha salido que la bacteria es resistente. Ah, ya, perdón, lo entendí al revés. Lo entendí de nuevo al revés. Pensad siempre que lo que tengo que buscar es a qué antibiótico es sensible esta bacteria. Pues a la amoxicilina, con ácido clavulánico. ¿A cuál más? El ciprofloxacino. Ciprofloxacino, eso es, y a la gentamicina. ¿Vale? Entonces, a este paciente podría suministrarle cualquiera de estos tres. ¿Ya? Lo que pasa es que probablemente hay alguno más indicado que otro. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunos que presentan ciertos efectos secundarios. Hay otros como la amoxicilina con ácido clavulánico que son de amplio espectro. Entonces va a ser un poco más efectivo. ¿Ya? Ahí ya el médico veterinario decide cuál de estos, de los que me salen sensibles, se suministra al paciente. ¿Vale? Imaginen que, por ejemplo, el paciente está preñada, entonces hay ciertos antibióticos que pueden afectar eso. ¿Ya? Ahí ya se decidirá. Pero utilizaríamos cualquiera de esos tres antibióticos a los que la bacteria es sensible. ¿Bien? ¿Dudas? Yo, profe, tengo una duda, pero con respuesta a lo de la tarea. Dijo que uno tenía que ir completando con esto el cuadro de la tarea, ¿verdad? Sí. Y en el cuadro dice disco. ¿Qué colocaremos ahí, en ese cuadrito? Vale, a ver, déjame consultar un momento. Disco, dice. A ver, déjame abrir Hay la una tarea. que dice disco, de gran positiva y gran negativa. Son dos diferentes. A ver, voy a proyectar un momento. Ah, disco. Ahí ponemos el nombre del antibiótico. O sea, a ver, déjame. Voy a proyectar un momento la tarea. Ya, ahora va a aparecer. Ahí está. Vale, en disco pondría el antibiótico. Ya, pues en el caso de estas que hemos visto, pues la primera sería gentamicina. Luego estaba por ahí ¿dónde está? Bueno, voy poniendo los que me acuerdo. Vancomicina, amoxicilina con ácido clavulánico, ciprofloxacino, etcétera. Luego los halos son los que me aparecen en la presentación, ¿vale? Por ejemplo, la vancomicina salía 6 milímetros, la gentamicina 15. Y aquí pues pondríamos si es sensible, la gentamicina me ha salido sensible, la vancomicina me ha salido resistente, ¿ya? Etcétera. ¿Vale? ¿Se entiende cómo se completa eso? Sí, ahora sí, gracias. Esta, por ejemplo, salía 18. Entonces también era sensible. Ciprofloxacino también era sensible. Salía 22. ¿Vale? Y ahí van poniendo.
Vamos con el gram negativo. Vale, el gram negativo. Entonces, vamos a comenzar por la que pone CXT, que es... ¿Dónde está? CXT. Cefoxitina. Ah, sí, cefoxitina. Cefoxitina, 17 milímetros. Entonces, como si se fijan, en este caso no va a ser ni sensible ni resistente, va a ser intermedio a la cefoxitina. Ya, voy a rodearlo. Ya, la cefoxitina me ha salido intermedio. STX, que es el cotrimoxazol, perdón. El cotrimoxazol. Me sale 13 milímetros. ¿Qué resultado sería este? También intermedio. También intermedio, exactamente. CPH. CPH, cloranfenicol, que es el último que está ahí. 15 milímetros. ¿Qué sería? Intermedio. Intermedio, exactamente. ¿Vale? Por ahora nos han salido todos intermedios. Después, CIP, ciprofloxacino, 23 milímetros. Esa es sensible. Es sensible, exactamente. Gentamicina, 20 milímetros. Profe, disculpe, ¿cuál dijo anteriormente? Sí. El ciprofloxacino, CIP. Ah, ya, ok. Y ahora gentamicina. 21, igual. Ah, no, nada que ver, me equivoqué, no, sí, olvidado, me confundí. Sale eso, hay que sale 23, si es mayor de 21. Eso es. Gentamicina, 20 milímetros. Sensible, resistente, intermedio. Sería sensible. Sensible. Eso es. Ya con 15 ya sería sensible. ¿Vale? Y CXT. No, que ya hemos hecho así. AM. AM es ampicilina, 9 milímetros. ¿Esa es resistente? Resistente. Exactamente. Entonces, para esta infección de gram negativo, ¿cuál le daríamos? Deberíamos poder darle la gentamicina y el ciprofloxacino. Exactamente. Esos dos. Ahora, imaginaos que es alérgico a alguna de estas, o sea, a estas dos, o hay algún problema con estas. Entonces, podríamos ir a los intermedios.
¿vale? Pero idealmente iremos a los que han salido sensible. Esos son los que suministraremos al paciente. ¿Ya? Vale. ¿Se ha entendido entonces esto del antibiograma? Sí, se entendió. Ya, súper. Vale, tiene un poco más de información de cómo funcionan. A ver, ¿alguien dice algo? Ya. Vale. ¿Alguna duda del laboratorio? Porque con esto habríamos terminado el laboratorio. ¿No? Vale, pues voy a pasar la asistencia. Javier Ampuero. Patricio Barraza. Presente. Paz Becerra. Ya. Genaro Bravo. Kimberly Casanova. Presente. Camila Demetrio. Javiera Gallardo. Ignacia Godoy. Paulina González. Javier Infante. Vicente Maldonado. Carolina Marambio. Álvaro Millanao. Presente. Ahí está. Ya. Anaís Monterrey. Y Francisca Morales. ¿Alguien que no haya nombrado? Vale, pues con eso estaríamos por hoy. Recuerden lo de los seminarios y nos vemos entonces para los seminarios. Y recuerden también la tarea. Chau, chau. Escríbanme para cualquier duda que tengan. Yo una duda rapidito, antes de que termine. Sí, dime. ¿Va el video o la presentación? ¿O son ambas? De casualidad. Lo que se sube es el video, ¿ya? Lo que pasa es que el video es sobre la presentación, entonces es lo mismo. Lo que se ve en el, o sea, en el seminario es un informe y una presentación en video, ¿ya? En eso consiste el seminario. En otro grupo me habían comentado que estaban ¿Sí? viendo si lo hacían por video o si iban a hacerlo como ¿Ya?
usarlo como en una clase, por decirlo de alguna manera. Ya. Vale, eso lo tengo que preguntar porque por lo que veo en la plataforma está ahí para subir los vídeos, ¿ya? Lo que no sé es si además pueden hacer como una presentación en la clase o no, ¿vale? Eso lo voy a consultar y les voy a informar. Pero bueno, de todas formas, como tienen que ir preparando la presentación, ya, pues vayan preparándola y luego ya, pues si hace falta grabarla, la graban y si no, lo hacemos en clase, ¿ok? Y el informe, recuerden también el informe. Gracias, profe. Así que eso, les iré informando un poco más. ¿Vale? Chao, chao. Chau, chau.